¿Quién es Emilio Ribes? ¿De dónde procede? ¿A qué se dedica? Para hacer una pequeña introducción a aquellas personas que no te conozcan tanto. Bueno, en general nunca me ha gustado hablar de mí, así que a lo mejor va a ser muy escueto, ¿eh? No hay problema. Este, Nací en Barcelona ¿Mm? en el año 44, hijo de Ujú. padre anarquista, exiliado en México y prácticamente soy mexicano. O sea, he Ujú. vivido en México 74 años. O sea que soy más mexicano que el pulque. Bien. Sin embargo, sigo teniendo también como propia la cultura catalana. O sea, el castellano lo aprendí a hablar en México. Yo llegué hablando catalán nada más. Ujú. Entonces, el castellano que hablo yo es el de México, no el de España, ¿no? Y bueno, y soy medio independentista, para que sepan, medio independentista, ¿no? Este, Estudié la licenciatura en Psicología en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Eh, eh, Lo estudié en el año 60 al 63. Egresé de la universidad con 19 años, Ujú. porque mi padre estaba preocupado en que yo fuera acelerando mi vida por todo lo que le tocó vivir a él, ¿no? De tal manera que fui saltando pasos. Entonces terminé muy joven. Terminé la licenciatura prácticamente a la edad en que la gente entraba, ingresaba en la universidad, ¿no? Fui de la primera generación que hubo de licenciados en psicología en México. La licenciatura se creó en 1960. Antes era una especialidad del posgrado en filosofía, la psicología, o era también una especialidad en las escuelas normales, en donde se preparan los maestros. En el año 64, junto con un grupo de estudiantes que formamos un grupo que se llamaba el Galileo Galilei, eh, tratando de que la psicología se convirtiera en una disciplina científica. Este, yo no sé si es mucho mejor ahora que antes, ¿eh? Ahora da la impresión de ser científica, pero no lo es. O sea, tiene el, tiene el disfraz, es como un carnaval de ciencia. Pero además la mayor parte de los colegas en la disciplina es gente muy ignorante de la propia disciplina, muy pragmatista, muy de capillas y de sectas. Y en aquella otra época no eran psicólogos los que nos daban clase, pero por lo menos era gente culta y podías hablar con ellos de otras cosas, quizá no de psicología, pero sí de otras cosas. Y eso es mucho más formativo a veces que el conocimiento particular que te puede dar un texto, un libro o una revista. Entonces, en el año 64 tuvimos la oportunidad de trasladarnos a Jalapa, que es donde estoy, a la Universidad Veracruzana, una universidad pública, una universidad del estado de Veracruz. Eh, eh, y después de un año logramos que se creara un programa de licenciatura en psicología y que se insertara en la Facultad de Ciencias, no en filosofía y letras, sino en ciencias, ni tampoco en ciencias de la salud, en ciencias. O sea que estábamos con físicos, matemáticos y biólogos. Y el enfoque era un enfoque de tipo experimental, en donde todos fuimos un pequeño grupo muy conocido en la historia, como el Grupo Jalapa. Se convirtió en la escuela más importante de psicología de habla castellana y portuguesa en el mundo.
en muy poco tiempo. En el año 67 era ya reconocida internacionalmente. Y éramos un grupo solidario, es decir, cada quien se especializó más o menos en algún tipo de problema y nos íbamos de alguna manera como los vasos comunicantes de Bretón, pasándonos, fluyendo el conocimiento unos a otros, de manera que siendo autodidactas aprendimos más solos en 3 años que si hubiéramos ido a hacer doctorados en lugares de renombre. En aquella época tuvimos visitas tan importantes como la de Maurer, como la de Harlow, como la de Villio, de Teodoro Ayón, Berline y mucha otra gente que venían a Jalapa. Y todos éramos unos chavales de entre 21 y 27 años. Éramos la planta. Ahí fue donde se creó el primer grupo de análisis de la conducta en lengua castellana también. Tenía fama de conductista Jalapa, pero no todos eran. Había varios tipos de conductismos y había no conductistas también, cognitivistas de enfoque experimental, etc. Pero en aquella época ser psicólogo experimental era equivalente a ser conductista. Había 4 insultos en aquella época. Uno era que fueras ladrón, otra que fueras homosexual, otra que fueras comunista y la otra es que fueras conductista. Parece que a veces todavía la de comunista y conductista siguen en España, pero la de ladrón y homosexual ya no. Pero bueno, la tradición persiste. Fuimos saliendo a distintos programas a hacer nuestro posgrado. Yo hice una maestría en psicología experimental con Daniel Berline en Toronto, estudiando aspectos de conducta epistémica y todo eso. Y algunos regresamos, otros ya no regresaron. Empezamos a tuvimos el primer plan de estudios en donde los primeros 3 años eran 5 años, los primeros 3 años eran de psicología experimental toda, con práctica. Los estudiantes tenían laboratorio, no era de platicar acerca de lo que otros hacían, ellos tenían que hacer trabajo en el laboratorio. Y además se implantó por primera vez el sistema tutoral de Keller y el de Ferster y Perro de enseñanza de instrucción personalizada, que en Europa todavía no lo conocen, creo, pero bueno, siempre. Como decía Richel, recién fallecido, los franceses creen descubrir todo, pero siempre llegan tarde a lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Creo que eso en general pasa para Europa, no solo para Francia. Y tuvimos el primer posgrado, una maestría en modificación de conducta también. En el año 69 empezó. De tal manera que en aquella época Jalapa era un centro comparable a los programas que había en Estados Unidos dentro del campo de análisis de la conducta. Después, en el año 71, me trasladé a la UNAM, a mi universidad madre, y ahí creé el programa de maestría y doctorado en análisis experimental de la conducta, que fue el primer programa semitutoral en México de posgrado, donde los estudiantes entraban haciendo investigación. No son esos doctorados de platicar y de algún seminario, de cómo haces la tesis, que es normalmente lo que se hace, y después recopilar mucha información y hacer una tesis erudita, donde se muestra que revisaste hasta lo que no se ha escrito, sino que los estudiantes ingresaban desde el primer semestre a proyectos de investigación de conducta animal o de conducta humana. Después de 1975 tuve la oportunidad de dirigir el proyecto de una nueva carrera de psicología en la UNAM, en un campus, en el campus norte del área metropolitana, Iztacala, la UNAM Iztacala. Y ese fue un programa muy interesante porque fue
y ha sido el único programa íntegramente conductista de licenciatura durante un programa de 4 años, en que era conductista no solo en orientación, sino en metodología y en la forma en cómo se definían los problemas. Era un programa con 2.400 estudiantes, o sea que no eran 15 muchachitos que entraban, que tuvimos que improvisar el profesorado, obviamente, porque no había profesores. Lo mismo que ha pasado en España, ¿no? Y esa es una tradición que nosotros heredamos de España, lo que se llama la endogamia docente, ¿no? Los egresados de la universidad se vuelven profesores de la universidad y mueren en esa universidad, ¿no? Y entonces dentro de esa universidad solo se sabe lo que se ha hecho en esa universidad. Si llega, es muy difícil contratar a alguien que venga de afuera, no existe, hay una especie como de blindaje de plomo para evitar intrusiones, y a lo mejor algunos se pueden mover a otra universidad, pero dentro de la propia España y bajo ciertas condiciones. Pero bueno, entonces claro, el problema de la endogamia es que pues tienes que tomar a egresados muy jóvenes e improvisar, y ese es el problema fundamental en las universidades, la improvisación del docente. Los docentes universitarios deberían ser investigadores, no deberían ser licenciados, deberían ser gente no con grado doctoral, porque ahora los doctorados los tiene cualquiera. Antes eran bachilleres y ahora todos son doctores. No, eso ya no dice gran cosa ser doctor. Sino ser gente que tiene una orientación consolidada dentro de un proyecto de conocimiento y de investigación, y que por lo tanto puede enseñar a otros a introducirse a un campo de conocimiento, saber cuáles son los problemas, cómo se practica la investigación, qué quiere decir la teoría, qué significa la información que tiene. Si no, lo único que hace el profesor universitario normalmente es ser un retransmisor de conocimientos. En España tienen esa mala costumbre que afortunadamente en México no tenemos, de los catedráticos que crean el propio texto que después llevan todos sus estudiantes, de tal manera que se hace ahí una especie de círculo vicioso entre editoriales y profesores universitarios. Si quieres tú publicar en España, te preguntan, ¿y cuántos estudiantes tienes? No, yo no doy clases en España. Es muy difícil porque la industria editorial está en crisis y tenemos que asegurar la venta. Entonces, como ¿cuántos niños llevas al cine para saber cuántas bolsas de palomitas hacemos, ¿no? Y en este programa fue muy interesante porque fue un programa modular en donde lo primero que se eliminaron fueron los exámenes. La evaluación era continua durante todos los 4 años, porque los criterios estaban dados por criterios de aprendizaje, es decir, por las actividades que hacía el estudiante, y no por contenidos temáticos que retransmitiera el profesor. Entonces, el programa, para que tengan ustedes una idea, los estudiantes llevaban laboratorio experimental aproximadamente 860 horas al año. Al año. Durante la carrera, los primeros 2 años eran 860, pongan 1.600, y luego póngale en la mitad 800 más, 1.600, 2.400 horas de laboratorio experimental en la carrera. Y además no podías pasar hasta que no habías cumplido los requisitos, es decir, hasta que no habías hecho los experimentos y los reportes. Entonces ahí no es problema de si sabes o no sabes, lo tienes que saber porque si no, no puedes pasar a la siguiente parte. También había un módulo de tipo aplicado que recorría los 4 años,
y era el inverso de horas, o sea, también eran 2.400 horas, pero de aplicación, pero esas iban creciendo de muy poco al principio a muchas al final, mientras que los otros eran muchas al principio y pocas al final. Y había un módulo de tipo teórico, que es donde los estudiantes desarrollaban lo que nosotros llamamos las prácticas teóricas. Y la práctica teórica, y hablo de práctica teórica, no hablo de conocimiento teórico, hablo de práctica teórica, es que el profesor daba una conferencia de introducción a un tema, es decir, estaba dividido todo el programa en unidades temáticas que iban de lo más simple a lo más complejo. De tal manera que empezábamos con conducta refleja y acababan con conducta social. Uh-huh. Y así se iba integrando progresivamente. Después de que el profesor daba la conferencia de esa unidad, el estudiante era evaluado en términos de hacer una glosa de esa conferencia. O sea, lo que tenía que hacer era escribir 2 o 3 cuartillas diciendo la conferencia trató de esto. Y así te enteras si se enteró o no se enteró. Y si no estaba bien la glosa, pues vuélvela a hacer. Además hay bibliografía, trata de revisarla y hazla bien hecha. Después, las siguientes unidades, la siguiente parte de la unidad eran seminarios con revistas de psicología experimental, en el caso de experimental, escritas en inglés todas. O sea, desde el primer semestre tenían que leer en inglés. Y cada estudiante presentaba un artículo. Y se evaluaba, eran grupos de 20 estudiantes nada más, se evaluaba la presentación del estudiante y se evaluaba la participación de los otros estudiantes en el seminario. Eso es lo que iba a valorar. Y si el estudiante no lo presentaba bien, hasta que lo presentara bien no acababa. O sea, si no se terminaba el programa temático, no importaba. Lo importaba es que el estudiante supiera presentar. Lo que nos interesaba era el estudiante, no el programa. Uh-huh. Y además, la tercera evaluación del módulo teórico era a través de la redacción de un ensayo. En el primer semestre era un ensayo de resumen de un área, en el otro era un ensayo metodológico, en el otro era un ensayo de comparación de puntos de vista, en el otro era un ensayo con una propuesta crítica sobre algo. Y ese ensayo lo hacían teniendo además una tutoría individual semanal de media hora. O sea, 2.400 estudiantes tenían tutoría personal cada semana en una universidad pública. Uh-huh. Es una demostración de que tú puedes individualizar la enseñanza en una escuela masiva, con gran matrícula, tener una gran calidad, tener laboratorios, tener etcétera. Y los estudiantes de nuestro campus costaban la mitad que los del campus original de Ciudad Universitaria, en donde el currículum era el currículum tradicional, ecléctico, que el profesor va y echa un rollo y tiene 1 o 2 libros de referencia y hace exámenes y todo eso. La parte aplicada también teníamos varios centros. El psicólogo estaba definido como un especialista en educación no formal, así lo definimos. El psicólogo es un especialista en educación no formal, no tiene que ver con procesos psicológicos, ni las emociones, ni los sentimientos, ni la imagen, ni la conexión. Es un educador no formal. Es un educador no formal, ¿en qué áreas? En las áreas fundamentales que tiene toda formación social: salud, instrucción, trabajo y lo que llamamos hábitat, la ecología urbana, como quieran llamarlo. Entonces, el hábitat. Sí. ¿Y dirigido a quién? Teníamos varias poblaciones individuales, poblaciones institucionales y poblaciones no institucionales. Entonces decidimos que en México por lo menos eran poblaciones no institucionales. Las teníamos además subdivididas en urbanas,
desarrolladas, urbanas marginales, rurales desarrolladas, rurales marginales. Esto era para las rurales marginales y las urbanas marginales. Y todos nuestros estudiantes, a partir del quinto semestre, los primeros 4 semestres, aprendían metodologías de observación, de registro, de análisis de datos en ambientes naturales. A partir del quinto semestre entraban en lo que llamábamos nosotros un proceso de desprofesionalización del conocimiento. Entonces empiezas por el sistema más profesionalizado, es en el que tienes tu control absoluto de las variables del ambiente. En este caso, no importaba el problema especial o contenido temático, situación elegida, sino que fuera un lugar de alto control ambiental. Usamos el caso de la educación especial. Entonces podías trabajar en problemas con niños de educación especial y rehabilitación. Podrías haberlo hecho en cárceles, podrías haberlo hecho en otros lugares, en conventos, en lo que quieras. Es decir, el criterio es el mismo. El siguiente semestre pasaban al siguiente paso de desprofesionalización, que es en donde tú tienes, es una institución, pero tú tienes que compartir el control con otros no profesionales de la psicología. Y esa es la escuela básica, por ejemplo. Tienes que, de alguna manera, conciliar tus criterios con los de los profesores, con el de la institución y con los padres de familia, con la familia. El tercer nivel es en donde ya no tienes ningún control absoluto. Y eso es lo que la gente ha llamado tradicionalmente psicología clínica, que no tiene nada que ver con la... Pero bueno, creyendo que la psicología clínica es la psicología patológica, ¿no? Que ese es un error brutal, porque clínico quiere decir individual, no quiere decir anormal. El método clínico es el método individual. O sea, Piaget usa el método clínico y no se dedica a terapias y cosas así. Pero bueno, los psicólogos siempre hemos querido copiar a los médicos, ha sido nuestra imagen institucional. Entonces era trabajar con individuos en donde lo que transfieres es tu metodología de análisis de los problemas y de modificación de contingencias para que el propio individuo cambie las circunstancias en las que él se desarrolla. Es el primer paso de desprofesionalización. Y la última parte era la parte comunitaria, en donde escogías barrios cercanos, normalmente marginales, y lo que tratabas es de transferir la metodología a grupos, a personas de tu grupo, para que resolvieran problemas colectivos de la situación. Y esa era la máxima desprofesionalización. No había un solo examen en todo el año, en toda la carrera. Lo único que tenían que presentar era una tesis de investigación al final y hacer un examen. Y si un estudiante no cumplía con los requisitos en el tiempo fijado por la UNAM, y esa es una ventaja de la UNAM, que tenía un reglamento que podía ser interpretado, decía que lo que se evaluaban eran las actividades de los estudiantes, no decían los cursos ni asignaturas, sino las actividades. Tenemos un sistema en México, cuando un estudiante no aprueba al final del semestre, tienes una oportunidad que le llaman exámenes extraordinarios o a título de suficiencia, que tú puedes solicitarlo en el intersemestral y presentarlo ante un jurado. Se supone que es más difícil. Todo lo que hacíamos era eso: el estudiante que no terminaba en el tiempo que tenías que entregar las calificaciones a la administración escolar, pues si no había cumplido le ponías no aprobó. Y cuando el estudiante seguía trabajando, seguía haciendo lo que le había faltado, y cuando lo cumplía, entonces decíamos solicita el extraordinario y le poníamos aprobó. Se acabó. No, era simplemente un procedimiento. La calificación mínima de aprobación era 8. 80, o sea, nadie puede aprobar con 60 o cosas de ese tipo, ¿no? 8. 8, todos los que cumplían más o menos le poníamos 8. Si era muy bueno en cómo lo hacía, 9. Y si el tipo era cualitativamente extraordinario, le ponías un 10. Pero eso, es decir, eso hablaba simplemente de la excelsitud sobre lo que llamaríamos el requerimiento de comportamiento aprendido fundamental.
Después me fui ahí mismo fundé en Iztacala una unidad interdisciplinaria de ciencias de la salud y la educación, en donde los psicólogos estuvieron trabajando con químicos, con médicos, con pedagogos, con sociólogos, en varios proyectos. Y finalmente, en el año 91 me trasladé a la Universidad de Guadalajara, también pública, y se creó el primer centro de investigación básica en México, de psicología, y probablemente en todo el mundo de habla hispana, porque la investigación básica en psicología no se da en la universidad, pero no hay centros o institutos de investigación dedicados a eso. No. Entonces, el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara, estuve ahí hasta el año 2009, y luego me trasladé otra vez a Jalapa, mi primera universidad laboral, para fundar otro centro de investigaciones, que es el que aparece en el correo, ¿no?